Hola, ¿qué tal? Encantada, mi nombre es Romina Pese y antes que nada quiero agradecer a los organizadores de este curso por invitarme a compartir con ustedes este tema que es preservación de fertilidad en pacientes con trasplante de médula ósea. Vamos a ver cómo continuamos. Los lineamientos de la clase van a estar relacionados en por qué es importante la preservación de fertilidad en estos casos, qué particularidades tienen los trasplantes de stem cells, estrategias disponibles en preservación de fertilidad, qué resultados tenemos particularmente en este subgrupo de pacientes y algunos comentarios de cierre final. Yo me dedico a reproducción asistida y desde hace ya unos años existe una subdisciplina dentro de mi especialidad que se llama preservación de fertilidad, que va de la mano del desarrollo de programas eficientes de criopreservación que han permitido en estos últimos años no solamente lograr resguardar y criopreservar gametas, espermatozoides y óvulos, sino también tejidos. Esta disponibilidad técnica ha permitido, a través de la vitrificación, redimensionar aquellas poblaciones susceptibles de estas estrategias y definirlas. Por ejemplo, fundamentalmente en pacientes que se encuentran en riesgo de qué? De perder de su fertilidad, como pacientes que van a ser sometidos a cirugías múltiples o tratamientos oncológicos, pacientes que desean posponer su maternidad en todo este concepto de autonomía reproductiva y preservación de fertilidad de causa social, o en todo el acompañamiento en el proceso de transgénero. Del mismo modo, contribuye a trabajar sobre aspectos preventivos de la medicina, donde al diferir las estrategias de alta complejidad permite reducir ciertos riesgos vinculados a lo genético, eficientizar los resultados, también por otro lado. También hay una nueva visión que plantea sobre el tratamiento en cáncer fundamentalmente, ya que conservar la fertilidad hoy constituye un indicador de calidad de vida y el futuro reproductivo luego del objetivo principal, que es la curación, es el segundo objetivo más importante para los pacientes. Y por supuesto que a nivel experimental o a nivel de desarrollo, tiene un gran impacto en todo lo que es la medicina translacional con bioingeniería, ovario artificial y senotrasplante. Por lo tanto, desde la preservación de fertilidad, el objetivo fundamental, básico, en el común denominador de todas sus indicaciones, tiene que ver con sostener la autonomía reproductiva y brindarla. Digamos, ¿de qué se encarga la preservación de fertilidad? Tiene distintos campos en medicina, particularmente lo vamos a encontrar como un subgrupo en aquellos pacientes de oncofertilidad, desde niños, adolescentes, tanto en previo a sus tratamientos quimioterápicos como posterior, en pacientes no oncológicas que también pueden necesitar un trasplante de médula ósea, en pacientes autoinmunes, en factores genéticos con riesgos de digenesias gonadales y factores de falla ovárica, de riesgo de falla ovárica con disgenesias gonadales o, por ejemplo, hemosaicismos o Turner completos, cirugías repetitivas de ovario o enfermedades como la endometriosis. Y por otro lado, como habíamos mencionado, las características sociales, la maternidad diferida, el proceso de transgénero y disforia de género. Particularmente nosotros lo que sabemos es que el cáncer en el mundo tiene una incidencia como medida de frecuencia de se estipula para el 2020 en ambos sexos y en todas las edades, digamos, sin discriminar en forma global, más casi 20 millones de nuevos casos, ¿no? Para el 2020. Y si ustedes observan en este gráfico que se encuentra acá, vemos que hay dos particularidades. Hay un aumento de la incidencia de nuevo caso, tanto en hombre como en la mujer, y hay una reducción significativa en la mortalidad. Quiere decir que este gap está sostenido en pacientes que van a transitar y van a cronificar su enfermedad y con esto van a tener que lidiar
con situaciones mórbidas o crónicas relacionadas con su tratamiento. Se proyecta para el 2026 aproximadamente 20 millones de sobrevivientes de cáncer solo en Estados Unidos, y un 7 o un 8% de estos sobrevivientes corresponden a patología oncohematológica en general, o sea que esto es más de 1 millón de sobrevivientes vinculados a patología oncohematológica. En los niños es un caso especial, pero la leucemia mieloblástica aguda es del 60%, la sobrevida a 5 años, y llega a más del 90% para la linfoblástica, los linfomas de Hodgkin. Lo mismo sucede con el grupo de adultos jóvenes, donde hay un aumento en la sobrevida y una reducción de la mortalidad significativa. Sin embargo, deben lidiar con condiciones crónicas, donde la esterilidad o la disfunción gonadal es una de ellas. Con respecto particularmente al trasplante de médula ósea, esto lo saben quizás ustedes más que yo, por supuesto, solamente era para compartirlo. Digamos, 250.000 sobrevivientes aproximadamente son los sobrevivientes de trasplante de médula ósea, y representan el 2% del total de los sobrevivientes por cáncer. Perdón. Entonces, el manejo a largo plazo, que impactan más de 500.000 de sobrevivientes, y la mayoría de estos adultos sobrevivientes post-trasplante de médula ósea van a cursar con un fallo gonadal permanente e infertilidad. También lo encontramos en los niños, esa incidencia, acá me faltó mostrarles, pero vemos cómo también en los niños y de adultos jóvenes esta incidencia aumenta y esta mortalidad, por suerte, también disminuye, quedando una fracción de sobrevivientes que debe lidiar con estas condiciones crónicas. Solamente a modo de mención, el registro oncomatológico oncopediátrico hospitalario argentino nos muestra cómo en niños y en población antes de los 20 años la sobrevida a 10 años es mayor del 80%, con una prevalencia de leucemias y de linfomas. Quiere decir que vamos a tener un gran número de niños y adultos sobrevivientes de cánceres oncohematológicos de niños. La disfunción es prácticamente universal luego del trasplante de médula ósea, considerando varios factores, como la edad en el momento en el que se realizó ese trasplante, la complementariedad con la irradiación total del cuerpo, y puede presentarse de distintas maneras. Puede presentarse en los casos extremos, generalmente hasta en un 80% de amenorrea permanente, o sea, de disfunción completa del ovario, una zoospermia en el 90% de los casos, en los casos varones postpuberales, y con una concepción inferior al 1%. Es por eso que el asesoramiento previo y posterior sobre las intervenciones de preservación de fertilidad son cruciales para optimizar ese pronóstico reproductivo y tener estrategias preventivas o contar con herramientas planificadas antes de la instalación de ese tratamiento. Pero hay dos factores muy importantes que se describen. En este caso, el grupo de Burlón, del grupo de México, de países emergentes, y este trabajo de hace 2 años de Loren, donde describen dos situaciones a considerar siempre, dos barreras principales para la implementación. Uno es el timing en el asesoramiento y el timing en la posibilidad de intervenciones de preservación de fertilidad, y el otro es la accesibilidad a estos tratamientos, accesibilidad a la infraestructura que se necesita, especialmente en países de bajos y medianos ingresos por cápita. Como mencionamos antes, entonces la función gonadal puede tener una función que no es un efecto todo o nada, es un efecto donde puede haber una disfunción permanente, ya sea testicular o gonadal, ovárica, y fundamentalmente hay que tener en cuenta, pero a veces esto no es de forma total en un 100%, sino que se va manejando con una disfunción que aparece en forma progresiva y errática posterior a su tratamiento, y uno es muy difícil de calcular en cuánto tiempo esa disfunción se hace permanente. La disfunción del ovario va a estar asociada con factores relacionados con una insuficiencia temprana, afectando al riesgo cardiovascular, afectando a nivel cognitivo y a nivel óseo, ¿no? Como consecuencias de un fallo gonadal. Es por eso, como mencionamos, que la
preservación de fertilidad hoy es considerada como el segundo objetivo después de la curación y hoy constituye un estándar de cuidado. Por otro lado, esto nos va a permitir personalizar las estrategias según los deseos y la edad del paciente en el momento en que se encuentre, ¿sí? Particularmente en pacientes que han recibido, las pacientes que tienen o están en vías de recibir un trasplante de médula ósea, sabemos que tienen una mayor sobrevida en general en los últimos años, menor a los que ellos que no han tenido ese tratamiento, y van a necesitar un seguimiento a largo plazo por complicaciones antes, previas y posteriores al trasplante, que constituyen una mayor morbilidad y un compromiso en su esperanza de vida. Estos pueden ir en grupos, esto lo saben más ustedes que yo, en recaída, la recurrencia de la enfermedad, que sean los primeros años, el síndrome de injerto contra el huésped de características crónicas con su versión en la parte ginecológica, falla orgánica múltiple y la aparición de cánceres secundarios asociados en el momento de la sobrevida libre de la enfermedad. En el manejo integral, perdón, ginecológico, en los pacientes que van a ser sometidos a trasplante de médula, nosotros tenemos una oportunidad previa de asesoramiento que tiene distintas funcionalidades. Por un lado, desde el asesoramiento perdón, asesoramiento de la salud sexual y reproductiva, el manejo fundamentalmente de las condiciones de la menstruación, de qué manera nosotros podemos suprimir y organizar la supresión de las menstruaciones, que generalmente va a estar asociada a una trombocitopenia, y esto un aumento de la probabilidad de las metrorragias y una condición anemizante que durante el trasplante puede ser muy importante. Y además, para evitar a posteriori la reducción en la transfusión de hemoderivados. Entonces, el manejo lo puede ir planificando a través, por ejemplo, de tomas de anticonceptivos que pueden ser combinados o no, según si tiene contraindicado o no, sumado a análogos de depósito que se sostienen en forma mensual durante todo el procedimiento. Por otro lado, debemos tener un manejo de contracepción y asesoramiento sobre enfermedades de transmisión sexual que se va a continuar durante todo este proceso, y un screening sobre cáncer cervical y eventualmente la posibilidad de vacunar para HPV en pacientes que no se encuentran vacunadas. Cualquier lesión relacionada o tipificación de alto riesgo o PAP anormal debe ser tratado antes, o se indicaría preferentemente tratarlo antes de comenzar el tratamiento de trasplante de médula. Y con respecto a la preservación de fertilidad, tratar de contar con las estrategias, informar sobre los riesgos relacionados con el tipo de tratamiento que va a recibir y con qué estrategias nosotros vamos a contar antes de la instalación del tratamiento quimioterápico o radioterápico. Posteriormente, también en el asesoramiento posterior al procedimiento, también tenemos que evaluar la función del ovario. Previo también sería recomendable realizar una valoración de reserva ovárica para medir este riesgo en el caso de daño gonadal. En la evaluación posterior tendríamos que asesorar sobre la no concepción preferente durante los primeros 3 años de seguimiento, ya que es un momento muy particular donde puede presentarse ciertas recaídas. Cada 3 o 6, al tercer o al sexto mes post-trasplante de médula, realizar los controles ginecológicos, asesorar sobre esta posibilidad de síndrome de injerto contra el huésped, con lesiones genitales que se pueden manifestar desde lesiones vulvares
y lesiones vaginales, que a veces comienzan con está por fuera de esto, ¿no? Pero empiezan con distinta sintomatología, y la implementación, si es necesario, de medidas higiénico-dietéticas o de distintos corticoides tópicos como el clobetasol. También evaluar, digamos, seguir con el asesoramiento de contracepción, evaluar si la paciente mantiene o no la función gonadal y si es necesaria una terapia ADVAC o terapia hormonal de reemplazo. Continuar con el screening particularmente de cáncer de mama y también para cáncer cervical. Para esto, en este trabajo, yo se los dejo, existen un checklist a modo de guía donde el propio médico puede guiarse sobre todos los tópicos más importantes en el asesoramiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de efectos tardíos, lo que hablamos es ¿qué les pasa a estos pacientes? Nosotros sabemos que los pacientes que tienen una patología oncológica, hay una reducción significativa en su probabilidad de embarazo. Si ustedes observan de este lado, donde todos los diagnósticos, ven que esto sería la población que no sufrió de cáncer comparada con las que sí sufrieron cáncer y su tratamiento, y ven que existe un gap donde hay una reducción en su probabilidad de embarazo. Y cuando uno evalúa y segmenta por cada uno de los subtipos, acá vemos el linfoma no Hodgkin, acá vemos el linfoma de Hodgkin, acá vemos las leucemias agudas, vemos que hay una reducción significativa en la probabilidad del embarazo, acá tenemos la medida de resumen. Y además de esto, es que aquellos pacientes que van a requerir un tratamiento de alta complejidad van a responder peor, o sea, el daño que se ejerce gonadal hace que aun cuando necesiten un tratamiento de alta complejidad, van a responder peor. O sea que la tasa de recién nacido vivo en pacientes sobrevivientes de cáncer con óvulos propios es menor con respecto a aquellos que no han tenido, y esta diferencia es significativa. Esto se sostiene con distintos, acá como ven en la leucemia, en el linfoma de Hodgkin, se sostiene este gap, esta diferencia en la probabilidad de embarazo, aún en subtipos de cáncer diferentes. Este es un trabajo muy interesante de seguimiento a largo plazo de secuela, donde se analiza una corte prospectiva de seguimiento de más de 10.000 niños que han tenido esquemas de alta intensidad oncológicos, y vemos cómo a partir de los 30 años empieza a abrirse, acá hay como una ampliación de este gráfico, empieza a abrirse la posibilidad de embarazo, reduciéndose aquellos que han recibido esquemas con agentes especialmente alquilantes. Hay una disminución significativa en la tasa de embarazo menor al 38% comparado con el 62% del grupo control. Esta incidencia acumulativa de embarazo es significativamente menor en sobrevivientes de cáncer, y el uso de cisplatino, ifosfamida y ciclofosfamida redujo significativamente en sobrevivientes hombres, y en niñas el efecto también se vio muy, digamos, muy marcado con el uso de lombustina y el busulfán sobre todo. Y esto lo vemos particularmente en pacientes que han tenido trasplante de médula ósea, cómo le fue en un futuro. Esto tiene un trabajo del mes pasado, donde vemos un análisis de todas las cohortes descriptas en pacientes ya sea que han recibido trasplantes alogénicos o autólogos, ya sean en esquemas mieloablativos de alta intensidad o de baja intensidad. Y las primeras serie de casos que informan ya cerca del año 2000 y posterior, es realmente una reducción significativa de la probabilidad de embarazo. Y en aquellos que han logrado el embarazo, la probabilidad de recién nacidos vivos también está reducida a un 70 o un 80%, y esto generalmente estos pacientes estaban con una irradiación total corporal, pero la descripción de estos dos primeros trabajos era que en aquellos nacidos había una mayor prevalencia de parto pretérmino, aborto espontáneo y bajo peso al nacer. Con respecto a los estudios que siguieron, también de índole retrospectiva, pero con un análisis multivariado, que es el trabajo de Borgman y Stroud posterior, hacen un análisis y ven que los factores asociados a esta reducción de la tasa de embarazo están en relación a la edad en el que se realizó el trasplante de médula, a si ha recibido o no ha recibido irradiación corporal total, y la presencia y el uso de busulfán en aquellas pacientes.
Cuando este trabajo, que es un poco más reciente, también evalúa, es un metaanálisis de 14 estudios, donde se ve una reducción de la probabilidad de embarazo, donde lo que marca es que si bien hay una reducción en la probabilidad de embarazo en aquellas pacientes que han recibido, digamos, que han tenido un trasplante de médula ósea, una vez que están embarazadas la probabilidad de embarazo, de aborto, perdón, no es diferente con respecto a la población normal. El último trabajo vuelve, que evalúa los trasplantes halogénicos y en este caso el autólogo y halogénicos, hace una discriminación entre los dos tipos de esquemas de tratamiento, una reducción en la probabilidad de embarazo y vuelve a analizar los factores independientes como edad al momento del trasplante de médula ósea, la presencia de una coadministración de irradiación corporal total y ergosulfam. La irradiación, particularmente en el cuerpo uterino, es donde más tenemos que prestar atención. Particularmente en reproducción lo que vemos es que la radioterapia reduce el útero, el volumen uterino, aumenta la resistencia de la vascularización, promueve una ausencia de vascularización en la capa basal endometrial, lo que promueve a una baja implantación, una baja probabilidad de embarazo, a niños, digamos, a una baja probabilidad de niños nacidos y un aumento de la probabilidad de aborto. En los casos que se logra embarazo, las consecuencias relacionadas con ese niño nacido están en relación con este aumento de la probabilidad de aborto y presentación anormal, que es parto pretérmino, baja tasa, niño pequeño para la edad gestacional, bajo peso al nacer y riesgo de ruptura uterina y muerte intrauterina. ¿Qué pasa en el ovario? En el ovario nosotros sabemos que tenemos una reserva, nuestra reserva ovárica es un bien preciado, nosotros nacemos con una cantidad de óvulos determinada, esos óvulos se van utilizando a lo largo de nuestra vida reproductiva y en un momento se acaban. ¿Sí? A lo largo, conforme la edad de avance, hay una reducción de ese número de ovocitos primordiales. Una imagen especular de la densidad de estos folículos la da la hormona antimuleriana, que tiene un patrón bastante bimodal o trimodal en este punto, en la adolescencia, que se sabe muy poco por qué, pero luego sí, en la vida adulta tiene una imagen bastante especular sobre la densidad de los folículos. Y la acción que tiene la quimioterapia va a depender del tipo de quimioterapia, porque no todos los quimioterapias tienen el mismo efecto sobre la foliculogénesis, la edad de la paciente, que tiene que ver con la densidad folicular que presenta en el momento de la aplicación, la combinación con una o dos o más drogas con distintas acciones sobre el ovario, la dosis y el tiempo de implementación. Por otro lado, también tiene un efecto sobre la vascularización con una fibrosis de la medular y un daño directo que puede tener sobre el ADN en las células que se replican y que son más activas y ofrecen de soporte. Ya se sabe desde hace algunos años el daño fundamental que hace la ciclofosfamida. La ciclofosfamida tiene una acción que, bueno, excede un poco la clase, pero tiene una acción bimodal sobre la pérdida de la estructura, del armado de la estructura folicular, donde luego se pierde el óvulo que contiene, y por otro lado promueve una desinhibición de factores inhibitorios con una entrada masiva de los folículos hacia la foliculogénesis y rápidamente, luego de las aplicaciones en una determinada dosis, el ovario queda absolutamente deplesionado esta reserva ovárica con la cual nosotros proveemos y con la que contamos el resto de nuestra vida reproductiva. Este riesgo está asociado con una cantidad y esa cantidad está asociado con cuánto yo tengo para perder, que depende de los años que yo tenga. Como vemos, en mayores de 40 años necesito solamente 5 miligramos por metro cuadrado para lograr una falla ovárica mayor al 80%, distinto en pacientes menores a 20 años, donde la dosis que voy a necesitar para la ausencia de la función gonadal va a necesitar ser mayor. Es por eso que nosotros debemos, esto es algo de especialistas, es algo que me dedico yo básicamente, pero bueno, sepamos que nosotros tenemos que homologar de alguna manera este daño principal que conocemos muy bien de la ciclofosfamida con los otros agentes. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros homologamos
cada una de las medicaciones y de los esquemas implementados a cuál es la dosis equivalente de ciclofosfamida. O sea, distintas drogas, cuánto equivaldría a ciclofosfamida, sumamos la carga total, eso lo ponemos digamos, lo percentilamos y con eso establecemos si tiene alto riesgo, mediano riesgo o bajo riesgo de una gonadotoxicidad con un riesgo de falla completa mayor del 80%. Lo mismo pasa con los varones. Tenemos una fisiología distinta al varón. El varón tiene células basales que permanentemente están generando espermatozoides y procesos de espermiomigración. Por eso no es importante la edad en esto, en qué momento, sí, si es un estado de prepuberal o pospuberal, para ver si el testículo ha alcanzado el total desarrollo. Lo que vamos a observar es la presencia de un espectro entre oligo y azospermia total, y esto va a tener tiene que ver con los daños que puede tener sobre las células de sostén, como la célula de Sertoli o las células de Leydig, que proveen todo el aspecto de soporte hormonal también. Y la toxicidad también sobre estas espermatogonias, que van a ser los que van a iniciar el camino hacia la espermatogénesis. La zoospermia permanente se ve en más del 90% en esquemas alquilantes intensivos y no tanto en los esquemas como el ABVD en los linfomas, donde vamos a encontrar oligospermias reversibles con alcanzar normalidad en un año y medio aproximadamente. Por otro lado, la radiación también tiene un efecto, donde tenemos con 2 a 4 centígrados una zoospermia temporal que se manifiesta en forma permanente con más de 6 centígrados. Nosotros también tenemos un daño ovárico, la dosis letal 50, por decirlo así, se logra con tan solo la depresión del 50% de nuestro pool folicular con un solo 2 centigri de aplicación. Y entonces el riesgo también va a estar asociado con la edad y con la dosis recibida. No solamente en los ovarios, sino también en el campo uterino, donde dosis entre 14 y 30 gri afecta la vascularización profunda, la elasticidad miometrial y está asociado a ese pronóstico reproductivo adverso. Entonces, cuando nosotros queremos evaluar el riesgo, lo que tenemos que identificar es aquellos esquemas que van a tener mayor del 80% de riesgo, son los de alto riesgo. Y como observan acá, son los regímenes que tienen los trasplantes de médula ósea que utilizan ciclofosfamida o irradiación corporal total. El riesgo intermedio, que es entre el 40 y un 60% de que quede sin función las gónadas, lo vamos a encontrar en regímenes basados en agentes alquilantes, como el MOP, el BHOP, el CHOP, por ejemplo, en pacientes con linfomas. Y queda para ver muy bajo riesgo los agentes alquilantes utilizados también en regímenes para los linfomas, como el ABVD o el EBPP. ¿Qué nosotros tenemos? Bueno, tenemos que ver por un lado el riesgo de gonadotoxicidad encaminado con todo esto y el riesgo de los factores propios de la paciente. ¿Qué reserva ovárica tiene medido por antimuleriana? El tipo de dosis de tratamiento que va a recibir y qué edad presenta la paciente. Y otros factores que tienen que ver con Body Mass Index, bueno, condiciones propias del paciente, presencia de BRCA o no, y si la paciente es fumadora. Lo que sí sabemos es que absolutamente todas las sociedades internacionales que trabajan en fertilidad y en oncología están de acuerdo en que son los oncólogos, los iniciales, los clínicos, los ginecólogos, los que deben asesorar y dar cuenta del riesgo de lo que significa exponerse a tratamientos quimio-radioterápicos. En el caso de que no se conozca o no se sepa, debe derivarse a un equipo capacitado. Esto es algo que debe asesorarse, forma parte de las buenas prácticas clínicas para los pacientes y debe individualizarse cada una de las estrategias que se propone en el paciente. ¿Qué podemos ofrecer? Existirían dos momentos, un momento en donde nosotros atesoramos el material reproductivo, que es lo que llamamos preservación de esa fertilidad, y un momento donde diferido en el tiempo, una vez la paciente ya curada, restauramos la fertilidad.
Las opciones van desde la criopreservación de células, que son las ovocitos, donde sacamos en forma individual y guardamos en forma individual los óvulos, hasta la toma de pequeñas fracciones de tejido cortical ovárico y las guardamos también en nitrógeno líquido. Esto puede estar guardado durante años para luego reinstalarse en el momento posterior, cuando sea necesario y la paciente ya se encuentre en su curación. Este gráfico lo que nos muestra es cómo hay una complementariedad, donde hay momentos donde se hacen distintos tipos de intervención, donde se puede guardar desde tejido, óvulos o hasta embriones generados, y luego en su segundo tiempo en la utilización a distancia, siempre evaluando la efectividad. Todos esos tratamientos mostraron ser eficaces, ¿sí? Con distintos grados de efectividad y eficiencia. Entonces nosotros tenemos que decidir en muy poco tiempo sobre factores que van a determinar a largo plazo. Estas son todas las estrategias disponibles en preservación de fertilidad. Vamos a comenzar con la clásica que nosotros conocemos, que es la criopreservación de embriones y ovocitos. Es la con la que contamos de mayor experiencia. Para nosotros en fertilidad es nuestra práctica habitual. Requiere un tratamiento de alta complejidad, con tiempo, donde los pacientes tienen que estimularse durante un periodo de 15 días. Y donde preferentemente sí se prefiere criopreservar óvulos y no embriones por la posibilidad de descarte post-mortem o que el paciente no necesite esos embriones, quede embarazada sola y después descartar los embriones tiene una condición legal diferente que para eso es preferible guardar gametas. Siempre estamos hablando de pacientes postpuberales y si bien las guías internacionales reportan recién nacidos vivos en cáncer luego de los 25 años, hoy es el gold estándar. Tiene una tasa acumulativa de recién nacido vivo similar a la de la congelación social y tenemos muchísima experiencia en protocolos adaptados según si el paciente necesita que estos tengan menos estrógenos o podemos combinar estrategias para lograr un mayor número de óvulos. Los riesgos que tenemos que asumir es que hay pacientes que no pueden esperar y hay que ofrecerle una opción alternativa. El retraso en el tratamiento oncológico es tener en cuenta que este es el tratamiento de curación. Nadie va a criopreservar óvulos poniendo en riesgo, dilatando el tratamiento de su curación. Por eso es tan importante el trabajo junto con el médico de cabecera y el oncólogo. Y también hay que tener en cuenta la condición en la que la paciente se presenta, con riesgo de inestabilidad clínica propia de la enfermedad, con sus riesgos anestésicos, de trombosis o hemorrágicos o de infecciones. Cuando uno compara la tasa acumulativa de los nacidos por causa social o causa oncológica cuando se acumuló, vemos que se necesitan un mayor número de ovocitos para lograr la misma probabilidad de embarazo. Las respuestas no son similares. Generalmente hay mucho análisis sobre por qué las respuestas a veces son subóptimas con respecto a aquella paciente que no presenta ninguna enfermedad. Pero sepamos que la tasa acumulativa de recién nacido vivo posterior está en íntima relación con la posibilidad de acumular la mayor cantidad de números de óvulos en el momento de la criopreservación. Estos son ejemplos de plasticidad que nosotros tenemos, donde sabemos que hoy podemos implementar el inicio de la estimulación del ovario en cualquier momento del ciclo, al inicio, a mediano y posterior. ¿Cómo les va a estos pacientes? ¿Cómo les va a estos pacientes cuando criopreservan en cáncer hematológico? Una vez que está ordenado digamos, homologado los grupos de ovodonación o los factores o los cáncer en pacientes con cáncer, lo que observamos es que la recuperación de ovocitos, la maduración de los mismos y la dosis administrada no difiere, ¿sí? O sea que responde también o similar como en los otros procedimientos. Particularmente en los pacientes que tienen patología oncohematológica, es una población con sus particularidades en el momento de considerar la preservación de fertilidad.
Debemos considerar su compromiso sistémico, la presentación de una enfermedad a veces activa con distintas manifestaciones clínicas que van desde una hiperleucocitosis, una leucocitosis, una citopenia, un riesgo de enfermedad de SID, condiciones que imposibilitan en ese momento las intervenciones como una estimulación. Entonces, en estos casos, si bien nosotros no podríamos hacerlo porque la paciente requiere de un tratamiento inmediato, considerar las otras alternativas, por ejemplo, la utilización de análogos de GnRH, ¿sí? En estos casos, también cuando los pacientes ya se encuentren bajo tratamiento, volver a reevaluarlo para ver la posibilidad de criopreservar óvulos o embriones antes de que el paciente realice, si es que lo necesita, por supuesto, trasplante de médula ósea. ¿Sí? Entonces, en cada momento del algoritmo, saber que cuanto el tiempo el paciente se encuentra en remisión y en condiciones, volverle a proponer, porque en el caso que necesite trasplante de médula, a veces los tiempos no lo van a permitir. Y siempre considerar perdón, y siempre considerar el uso de agonistas, de depósito durante la quimioterapia. Hay dos situaciones posibles entonces. Uno es que esta indicación o esta insistencia para que el paciente preserve tiene que ver con el riesgo de que en algún momento su tratamiento requiere un tratamiento de mayor intensidad, ya sea por una recaída, y además, porque aun cuando el paciente se haya curado, no conocemos cuánto tiempo va a tener su vida reproductiva, pero es probable que la vida reproductiva se haya acortado, que ese tiempo reproductivo se haya acortado en este paciente. Con respecto a los tratamientos médicos, tiene que ver con el uso de los agonistas de depósito, que si bien tiene resultados conflictivos y controvertidos, tiene distintos mecanismos propuestos, y lo que sí se sabe es que mejoraría la función ovárica y reproductiva. Con respecto a lo que se observó, es que hay una reducción en la insuficiencia ovárica posterior cuando se utiliza acompañando la quimioterapia, y que si bien los beneficios quizás no son tantos o no son tan claros, no tantos, lo que sí se ve es que hay un aumento en la probabilidad de embarazo posterior y una reducción en la probabilidad de instalarse a corto plazo una falla ovárica. Lo que pasa es que esto está medido con la presencia o ausencia de menstruaciones, y para nosotros los ginecólogos eso no es una medida, no es una variable ideal para medir el potencial reproductivo. Lo que sí se sabe es que tiene otros efectos que pueden ayudarnos. Por ejemplo, el de inhibir las menstruaciones y de no tener efectos adversos importantes. Entonces, todos los beneficios pueden considerarse potenciales. Esto es un ejemplo, no nos vamos a meter en todo esto, pero sepan que hay una cantidad de trabajos sobre el uso de GnRH en cáncer. Lo más estudiado fue en mama y en oncohematología, porque fueron en los lugares donde mayor efecto se pudieron ver. Este es un trabajo de este año donde evalúa todo lo publicado, y ven que hay más de 22 metaanálisis sobre el GnRH como quimioprevención, y en los trabajos de linfomas y linfoma non-Hodgkin lo que se ve es que en ABVD hay una reducción significativa de la falla ovárica precoz, donde se recupera la regularidad menstrual y la concepción. Sin embargo, los datos no son concluyentes para leucemia, que son toda la serie de los trabajos de Blumenfeld, que es Seth Blumenfeld y el grupo israelí son los que más estudiaron este tema, y que los resultados en pacientes con trasplante de médula son dispares, pero el número realmente es muy cortito. El trabajo de Melis de hace muy poco no encontró un efecto beneficioso. En cambio, el trabajo de Phelan en el 2019, si bien es una cohorte de muy pocas pacientes, vio un efecto positivo en la coadministración de pacientes de esquemas mieloablativos con el uso de agonistas durante el trasplante, y que ve además un beneficio
con una reducción de los esquemas, de intensidad de los esquemas. Por lo tanto, la recomendación podríamos decir que no hay datos concluyentes, los diseños son variables, los resultados de cortes retrospectivos muestran un beneficio en pacientes que van a trasplante de médula, o sea que nosotros podríamos indicarlo como protección anemizante y sí como coayudantes por estos efectos observacionales que se hicieron con muy bajo efecto adverso. Con respecto al tejido ovárico, sabemos que es una técnica que ya dejó de ser experimental, es una técnica establecida como estrategia de casos, digamos, como preservación de fertilidad. Está limitado a, digamos, es la única estrategia que contamos en los prepuberales y en algunos casos de postpuberales donde el riesgo es absoluto o el alto riesgo de esterilizante, ¿sí? En adultos jóvenes, entonces es en alto riesgo o mediano riesgo esterilizante y hay que tener un análisis de caso por caso, ya que esto se indica en situaciones límites o indicaciones por defecto. Consta de 3 pasos. Uno es la obtención del tejido a través de la paroscopía, donde se acondiciona, como dijimos, las pequeñas cortezas del ovario dentro de unos soportes que se van a sumergir en nitrógeno líquido. Luego esto queda almacenado y en un tiempo, cuando la paciente ya se encuentra curada, se realiza el trasplante en el sitio a través de una laparoscopía ovárico previo. Nosotros en el hospital italiano esto lo hacemos a través del INCUCAI por distintos factores, sobre todo porque tiene una alta probabilidad de embarazos espontáneos cuando el trasplante se realiza en modo ortotópico. Según la Guía Internacional de Preservación de Fertilidad, hay ciertas condiciones para criopreservar tejido. Una debe ser en alto riesgo gonadotóxico, otra debe ser en pacientes antes preferentemente de los 35 años que conserven una reserva ovárica adecuada y en aquellas pacientes que fundamentalmente van a recibir irradiación corporal. Estos son distintas indicaciones, esto es un curso de posgrado donde todavía no queda claro cuánto tejido tomar, de dónde y en qué cantidad, pero sepan que en aquellos pacientes con alto riesgo se debería frizar un solo ovario, donde se los descortica, se acondiciona y se guarda para su transferencia posterior. Entonces, en el tejido ovárico, ¿qué es lo que sabemos? Es que hay más de 200 nacidos vivos, hay más de 285 trasplantes y casi 8.000 atesoramientos de tejidos, y esto va creciendo año a año, y que hay que tener en cuenta, por eso las indicaciones, de no inducir uno mismo el fallo gonadal con la extracción de tejido, ¿sí? Y los riesgos asociados anestésicos, a los quirúrgicos o las contaminaciones de los tejidos. Este trabajo de Dolmans especifica distintas situaciones en este análisis sobre 5 grupos que realizaron tejido ovárico, donde se evalúan estos 285 trasplantes y más de 200 nacidos a nivel mundial. Estos son los criterios de elegibilidad para aquellos pacientes que están en condiciones de poder atesorar tejido. Las técnicas de restitución pueden ser en el mismo lugar. Acá tenemos la trompa, donde se ven los distintos fragmentos de tejido que se colocan, y en el caso en que se haya quitado el tejido, se hace un bolsillo peritoneal donde se coloca ahí los fragmentos del tejido, esperando a que haya una recuperación de la función. La concepción puede ser a través de técnicas de reproducción asistida o a través de en forma natural. Y lo que vemos es que hasta ahora la mayor cantidad de nacidos se dieron en concepciones naturales, y la probabilidad de aborto también fue menor en aquellos pacientes que tuvieron una concepción natural versus aquellos que fueron concebidos con técnicas de reproducción asistida. Con respecto, hay un riesgo particular que quisiera mencionarles. El grupo de FertiProtect en el año 2018, que es el grupo germanoparlante, establece que existen distintos cánceres donde inadvertidamente podemos encontrar células malignas y que esto nos imposibilitaría a nosotros no solamente, digamos, transferirlos después por la posibilidad de reseeding, de volver a generar un tumor en este paciente que ya se encontraría curado. Entonces, en mucho tiempo, patologías como la leucemia fueron una contraindicación
indicación de atesoramiento de tejido ovárico. O en tal caso, si se recuperaba tejido ovárico, utilizar distintas estrategias intermedias que impidan la colocación del tejido en forma directa posterior en el paciente, como el senotrasplante, la maduración in vitro y el ovario artificial, que nos excede de esta clase. Pero empezaron a ver distintos grupos. En este trabajo se muestra cómo el análisis de distintos grupos, miren qué estudios tan recientes estos, donde evaluaron dos pequeñas cohortes de aquellos pacientes que por distintos motivos necesitaron comenzar en forma inmediata con la quimioterapia y en un momento de remisión se tomó el tejido ovárico. Entonces se comparó a aquellos que han recibido ciclos de quimioterapia, guardado tejido, versus aquellos tejidos que no han recibido quimioterapia, y lo que se observó es que en el análisis multivariado, la edad y la quimioterapia previa sí eran factores que se asociaban en forma independiente con la probabilidad de embarazo posterior. Pero sin embargo, en el análisis multivariado, la quimioterapia no marcó una gran significancia, ¿sí? Quiere decir que no formó parte de una contraindicación. El paciente puede comenzar su quimioterapia y en un momento de remisión tomar tejido y continuar con su tratamiento en el caso que lo necesite. ¿Qué es lo que importa? El uso de alquilantes o no alquilantes. Estas cohortes realmente son muy heterogéneas en su composición y es muy difícil el análisis por cada una de las variables por el bajo número que tienen informados. Entonces la recomendación final sería que la criopreservación de tejido antes del inicio de la quimio es la recomendada a mayores de 15 años y en los casos especiales como la leucemia aguda, donde no es factible inicialmente la criopreservación de tejido, puede comenzar con su quimioterapia y el método de elección puede ser la criopreservación de tejido posterior al inicio de la misma, ya que en estos momentos no es posible la criopreservación de óvulos, que requiere una estimulación y bueno, un tipo de respuesta que va a estar comprometida, ¿sí? Y un tiempo que no disponemos. Con respecto a la funcionalidad del tejido, está en relación con la edad, en el momento en el que se guardó ese tejido, y una vez insertado el tejido, este tejido puede durar entre 2 y 7 años. Y esto va a depender de la edad de la paciente en el momento que fue atesorado. ¿Existe un riesgo de reimplante de células malignas en tejido? Bueno, esto también es una distintas cohortes, serie de casos en realidad, donde se evaluaron la posibilidad de recaída. Lo que sí se confirmó es que el riesgo de recaída estaba en relación con la enfermedad y a distancia, y no con relación con el tipo de tumor, ya que en ninguno de los casos la recaída tuvo que ver con el lugar en el injerto. Estas son las alternativas que tenemos, que están en vía de experimentación, que bueno, a quien les interese lo podemos hablar. La generación de matrices para ovarios artificiales es una de las estrategias futuras, y la maduración ex vivo de tejido cuando esto no puedo incorporar el trasplante directo de tejido. Con respecto a la irradiación pelviana, en este caso, particularmente cuando la irradiación solamente se localiza en la parte pelviana, en nuestro hospital se realizó una técnica innovadora quirúrgica donde se desinsertó el ovario en forma momentánea de la pelvis, se lo subió hasta el espacio periepático, el útero, y una vez finalizado la irradiación pelviana, se reinsertó el útero en su lugar, evitando el efecto de la irradiación sobre el órgano. Es una técnica quirúrgica novedosa, fundamental, y que ya tenemos 2 casos con una excelente performance posterior. También el grupo de FertiProtect muestra 2 situaciones, 2 análisis, que va a depender de cuánto tiempo vamos a tener para ofrecer distintas alternativas y la complementariedad de las distintas estrategias, ¿sí? La laparoscopía, la estimulación ovárica o los agonistas de depósito, ¿sí? Cómo uno puede hacer todo y no es una excluyente con respecto a la otra. Este es mi hospital, es un hospital de alta complejidad. Yo tengo la suerte de trabajar en forma integrada y multidisciplinaria con otras áreas, sobre todo en oncología clínica, que nos permitió atesorar una muy buena experiencia en el manejo de estos pacientes complejos. Particularmente si uno tiene que mirar lo que sucedió en Argentina en estos últimos años,
Miren cómo es lo que tiene la estrellita, es todo lo que sucedió en nuestro hospital. Nosotros comenzamos con estrategias de preservación quirúrgica ya desde el 2005, se estableció nuestro equipo de trabajo desde el 2009, empezamos en Argentina ya tenemos nacidos por transferencias de tejido ovárico y tenemos nacidos particularmente en nuestro hospital, nuestros primeros nacidos tienen que ver en pacientes que han quedado estériles posterior a quimioterapias por linfoma no Hodgkin, y tenemos nacidos vivos posteriores a la utilización en pacientes que perdieron su función y tenemos un trabajo conjunto con oncohematología y esto es lo que les mostraba, la posibilidad de desinsertar el útero para evitar el proceso de irradiación y no solamente la transposición y pexia del ovario, sino también del útero. Finalizando, les quiero comentar sobre algunas cuestiones que para mí son axiomas, ¿no? Sabiendo que la tasa de sobrevida, la tasa de recurrencia y la tasa de curación forman parte del manejo integral del paciente oncológico, saber que la estrategia tiene que estar muy pensada y acoplada al tratamiento guía, que es el tratamiento curativo. ¿Sí? Es una oportunidad que nosotros tenemos y siempre tenemos que tener en cuenta de que esa paciente tiene un tiempo finito y que tenemos que no dañar. ¿Qué significa no dañar para nosotros? Poder entregar al médico clínico o al oncólogo un paciente no complicado, o sea, un paciente donde no le incremente el riesgo tromboembólico, en un paciente donde no le genere un síndrome de hiperestimulación, una infección pélvica, un sangrado o un manejo dificultoso en cuanto a su condición hematológica, ¿sí? Entonces, primero, no dañar. Y siempre voy a poder actuar si me dejan los oncólogos, ¿no? O el médico tratante. Y para nosotros tenemos un montón de herramientas para poder hacerlo, ¿sí? Tenemos dentro de lo que es la criopreservación ovocitaria como gold estándar, podemos hacer estímulos adaptados, empezar en cualquier momento, utilizar esquemas hipoestrogénicos con reducción de riesgo tromboembólico y podemos combinar estrategias con criopreservación de tejido y agonistas de depósito. Para nosotros es muy importante el networking, trabajar con distintos equipos de trabajo. Esto no solamente enriquece nuestra estadística, enriquece nuestra experiencia y promueve a la ayuda con otros equipos de trabajo. En Argentina tenemos muy buena experiencia y bueno, trabajar en conjunto, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Yo tengo la posibilidad de estar en permanente contacto con estas redes de atención en oncofertilidad que nos nutren y me permiten también compartir nuestra experiencia local. Así que estoy abierta a las preguntas, estos son mis datos y cuando necesiten pueden contactarse conmigo. Muchas gracias.